¿Cómo están ustedes? Gloria al Señor. Bueno, imagino que cada uno que viene habla del local y lo que tiene que ser nuevo no es el local sino nosotros, ¿verdad? Lo importante es que seamos renovados y que hoy seamos nuevos como niños. Hoy es el primer día. ¿Te acuerdas cuando entregaste tu vida al Señor? Pues hoy tiene que ser ese día. El día de la frescura, el día de... qué bien se está aquí debajo del aire acondicionado. No, el día de la gracia, de la bendición de Dios, ¿verdad? Como niños, como recién nacidos en el Señor, como aquellos que saben que todo lo que hay alrededor es fruto de la gracia de Dios en su vida, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Vamos a, recordaros que estamos en ciernes ya para el Congreso. ¿Cuándo es? En septiembre. 9, 10 y 11. Este año hay una novedad, que el que quiera tener plaza en el patio, ¿no? en la cancha, tiene que inscribirse para reservar un espacio. Así que poneros en contacto con vuestro pastor para que nos transmita las inscripciones y tengáis vuestro sitio allá. Si no, el resto tendrá que ir a las gradas. Así que ustedes deciden dónde quieren estar en el Congreso. ¿Sí? Amén. Vamos a orar por la palabra. Bendito Dios, sabemos que tu palabra es verdad. Por eso nos acercamos a ella en esta mañana, porque queremos no solamente escuchar de noticias, sino aprender de ti. Señor, vivifica tu palabra para nosotros ahora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al libro de Hechos, al capítulo 2, versículos 41 al 47. Este es un texto que debería ser compartido muchas veces entre nosotros porque habla de cómo vivían los primeros cristianos en esa frescura de la primera iglesia, ¿no? Y que nosotros, por lo menos algunos de nosotros, pretendemos que nuestra vida sea igual en cuanto a la vida comunitaria, pero bueno, no es de eso de lo que quiero hablar. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Está hablando de los 3.000. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay un verbo que se repite en el texto que hemos leído. No sé si alguien se quedó con él. Perseverar, perseveraban, perseverando. La iglesia sigue adelante porque hay personas que perseveran. ¿Y por qué perseveran? Porque encontraron lo definitivo para sus vidas. El que no persevera es porque dice, bueno, el Señor es una alternativa más. Es mentira. El Señor no es una alternativa. Es la solución definitiva para la vida. Sí. Y cuando el Señor es la
solución definitiva para la vida, ¿qué más tienes que buscar? Ya encontraste lo que es, no necesitas otra cosa. Y entonces no te apartas de lo que ya es lo definitivo. Ya no hay... ayer estuvimos en una boda y creo que fue la novia que dijo, no hay vuelta atrás. Justo antes de dar los votos, dije, mira, aquí no hay vuelta atrás. Y aquí no hay vuelta atrás. Pero resulta que hay muchas personas que hoy están, mañana no están, que viven sin entender cuál es la relación personal con Dios. Y entonces están abiertos a alternativas que seducen y que a veces llevan a algunos a otro tipo de cosas. Qué bueno que tú puedas decir, yo encontré la verdad. Yo encontré al Dios Altísimo, a quien es, en definitiva, el auténtico. A mí siempre me gustó, como dicen los franceses, el nombre del Señor. No sé si hay algún francés por aquí. No. ¿Sabes cómo le llaman ellos? L'Éternel. El Eterno. El que fue, el que es y el que será. En quien tenemos todo lo necesario para nuestras vidas. Y cuando hemos encontrado al Señor, y aquí habla de que la iglesia primitiva había un montón de actividades en las que perseveraban. En la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego sigue diciendo, perseveraban unánimes cada día en el templo, y otra vez partiendo el pan entre ellos. Pero habla de que perseveraban en la comunión unos con otros. A veces alguien se enfada con alguien. Yo recuerdo una vez, estaba en la iglesia, en una de nuestras congregaciones, y me viene una hermana y me dice, pastor, vengo a despedirme. No sabía que estabas contratada, pero bueno. Y me dice, es que viene una prima mía a congregarse en esta iglesia. Y nuestras familias están enfrentadas y yo no puedo seguir viniendo aquí. ¿Y eso? ¿No será más bien que el Señor quiere utilizar esta oportunidad para que solucionéis los problemas familiares? Porque nuestro Dios es un Dios que busca la paz, ¿verdad? Y sin embargo, algunos se enfadan con otros y dicen, pues yo me voy de esta iglesia. Ya, no, de esta congregación. Si te vas de la iglesia te vas al mundo, ¿verdad? Pero qué tremendo que dice, no, mira, es que los que se reúnen ahí, qué bueno que perseveremos en el amor y en la comunión los unos con los otros. Y qué pena que hay personas que se congregaban con nosotros que ya no lo hacen, ¿verdad? Amén. Porque me enfadé con alguien. Una vez vinieron dos hermanas a hablar conmigo porque una le había alquilado una habitación a la otra en el piso que ella tenía alquilado y se fue a marchar porque se enfadó, se fue a marchar a otro piso y le dejó de pagar el mes. Y cada una esperaba recibir ese dinero y la otra no se lo daba. Y vinieron las dos a ver que les arreglara yo el asunto. Y yo sé que el Señor dice en su palabra, una vez que fueron así con un tema, le dijo, ¿quién me ha puesto a mí por juez entre vosotros? Así que, fíjate, la puerta de escape. Y no. Yo les dije, no os voy a dar yo os voy a dar la solución, pero no el juicio. No vais a hacer esto porque lo dice el pastor. Qué pena que estéis enfrentadas la una con la otra. En lugar de que estéis mirando la necesidad de la otra persona. Ya, pero es que yo no puedo pagar, y yo no puedo, y yo necesito, y yo no puedo. Así que lo que tenéis que hacer es ver cómo os arregláis para poder satisfaceros la una a la otra y vivir así en comunión. No sé cómo acabó el asunto,
Yo les dije, tenéis que buscar la paz. Si hay un conflicto entre vosotras, tenéis que buscar la paz. Porque hay que perseverar en la comunión de los unos con los otros. Yo cuando tengo un conflicto con un hermano que es espiritual, digo, yo sé que esto se va a arreglar. Porque los dos queremos la paz. Entonces se va a arreglar. Normalmente uno tiene que renunciar a una parte y el otro renunciará a otra o no. Pero la paz se consigue cuando uno quiere estar en paz con los demás. Y qué bueno que perseveremos en la doctrina. Hay un mover de Dios en medio nuestro. Ayer hablaba con un hermano sobre una noticia que nos ha venido de Holanda, que está habiendo un avivamiento espiritual y tal, no sé qué. Y yo le decía, a mí lo que me preocupa es en qué terminan los avivamientos. Si terminan en que la gente va y se congrega y está en el culto y solamente su vida en el Señor consiste en reunirse en un culto y no se extiende al resto del día a día de su vida. Eso no tiene futuro. Porque el hermano me decía, terminan en Bethesda. ¿Sabéis lo que es Bethesda? El estanque de Bethesda, donde fue el Señor y vio allí a un paralítico que llevaba 38 años. Dice, ¿qué haces aquí? Estoy esperando si alguna vez se mueven las aguas. De vez en cuando baja un ángel y toca el agua y se mueve y el primero que entra es sanado. Pero no creo que me dé tiempo porque hay otros que corren más que yo. Dice, qué triste que la iglesia sea el estanque de Bethesda y no sea un torrente de agua viva. Porque ahí, dice, ahí es donde uno está en la frescura, ¿sabéis? Cuando las aguas se mueven mucho están bien oxigenadas. Ahí hay vida y ocurren cosas y el poder de Dios se manifiesta, ¿verdad? Y es lo que tenemos que buscar. Y en una iglesia donde el Señor se mueve, nadie se quiere ir, ¿verdad? Donde hay milagros, donde el poder de Dios se manifiesta y donde la gracia de Dios se mueve, donde hay buena armonía y comunión de los unos con los otros. Y dices, yo quiero permanecer en ese grupo, que es una bendición para mi vida. Yo no sé qué piensas de tus hermanos, pero qué bueno que puedas decir, mis hermanos son una bendición para mí. Bueno, gloria a Dios que hay alguno que está contento aquí, ¿verdad? Y qué bueno, porque donde estás a gusto, solamente te vas si el Señor te manda a otro lugar, ¿verdad? Pero qué bueno que pueda ser así. Y qué bueno que nosotros nos arropemos mutuamente para que podamos perseverar. Dice la palabra de Dios que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy está arriba, mañana está abajo, pasado tal, no sé qué, y dices, y es inconstante. No podemos contar con esa persona porque no sabemos si mañana va a estar o no va a estar, o qué va a hacer, o si va a venir, o si va a ir. Sin embargo, los primeros cristianos eran perseverantes, estaban ahí. Y qué bueno que pasen los años y tú sigues siendo el mismo, sigues estando ahí, sigues manteniéndote firme, como era esa iglesia primitiva. Y una de las formas para conseguirlo es que hoy sea el primer día, porque el día de tu conversión, normalmente las personas permanecen ese día, ¿no? Y qué bueno que el día de hoy sea un día nuevo en ti, delante de Dios, ¿verdad? Cuando alguien se agarra al Señor no se cae, no se aparta del camino. Y qué bueno que tú puedas estar perseverando en el camino del Señor. Qué bueno que venga otro día y te vea y diga, hombre, sigues aquí fiel, gloria al Señor, sigues adelante y no seas como aquellos que se quedaron en el camino porque no eran perseverantes en las cosas de Dios. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4 y versículos 13 y 14, dice, bueno,
habla antes de los ministerios en la Iglesia, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fluctuantes. Personas que cambian de opinión. Es verdad que tenemos que cambiar de opinión cuando estamos equivocados. Pero cuando hemos encontrado la verdad, no vendas la verdad y compres la mentira. En Romanos 1 dice eso, que habiendo conocido la verdad, prefirieron la mentira, ¿no? Y entonces Dios les da una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pero si tú has encontrado la verdad, dices, mira, me podrás contar cualquier cosa, pero yo sé en quién he creído. Yo sé en quién creo. Es verdad que hay personas que dicen, mira, yo tuve un encuentro personal con el Señor hace 10 años. Cuando alguien me cuenta eso, yo digo, qué pobre. Yo tengo un encuentro personal con el Señor, ¿cada cuánto? Cada día. Y si es posible, varias veces al día, ¿verdad? ¿Por qué? Convivo con Él. Si tú vives con alguien, te vas a encontrar con esa persona en la cocina, en el salón, quizá en el baño. Si es tu esposo o tu esposa, en la habitación también. En todos los sitios te encuentras. Y qué bueno que te encuentres con el Señor. ¿Y qué ocurre si algún día no te encuentras? ¿Y dónde está? ¿Verdad? Qué bueno que puedas permanecer firme en el Señor y no fluctuando. Dice, hoy creo que sí, hoy creo que no, mañana creo que sí, pasado que no. Dices, de aquí para allá. Depende quién es el último que ha hablado contigo, piensas una cosa o piensas otra. He visto personas que, fíjate, yo soy del País Vasco, ¿no? Personas que estaban en contra de la violencia hasta que un hijo suyo se metió en un grupo violento y luego salían a las calles ahí con la bandera. Y dices, ¿qué pasó contigo? ¿Porque tu hijo hizo esto? Bueno, hoy en día hay otros que porque su hijo o su hija tiene otra actitud de tipo sexual, ¿no? Ya toman una bandera. Dice, bueno, qué bueno que sea al revés, que a tus hijos los traigas a la verdad y no seas tú fluctuante, y cambien las cosas, ¿no? En mi casa se tenía temor de Dios y no entraba una pareja de alguien que no estuviera casado a dormir en casa, y mis padres cambiaron esa actitud. Después venía mi hermano con su novia y dormía en casa y no decían nada. Hasta que yo me convertí y les supuso una reafirmación de su fe, ¿no? Pero dices, es que no podemos ser fluctuantes. Tenemos que ser firmes en lo que creemos y sobre todo en la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Amén. No variantes, no variables. Solamente podemos variar en aquello en lo que el Señor trae luz donde no la teníamos. Job encuentra al Señor y dice, antes de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Por tanto, yo hablaba cosas que no entendía, demasiado maravillosas para mí, que no comprendía. Ahora te preguntaré y tú me contestarás, ¿verdad? Entonces, ahora he entendido que estaba haciendo mal, me arrepiento, en polvo y ceniza, como dijo Job, ¿verdad? Dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10 y versículos 22 al 24,
Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y dice luego, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Así que mantengámonos firmes sin fluctuar. Los fluctuantes y decir, yo sé en quién he creído, yo sé cómo es la verdad, yo sé cuál es la voluntad de Dios, yo sé dónde tengo que estar. Y entonces uno se mantiene firme, aunque haya circunstancias alrededor. ¿Cuál es el precio? Hay quien dice que todo ser humano tiene un precio. Y es posible que tengan razón. Solamente depende del número de ceros que vayas poniendo. Con 1000. Una vez estábamos haciendo un ayuno de 7 días, hicimos aquí en el Monte Burubú. Y en el día cuarto, cuando estábamos justo en el ecuador del ayuno, vinieron algunos hermanos a negociar conmigo para romper el ayuno. Y es que estaban haciendo un asado de pescado, de sardinas al lado, y venía el olor y dice, y mira, a mí ponerme un menú un poco más suculento, porque por unas sardinas yo no voy a romper el ayuno. Ya me podéis ofrecer pues algo un poco más valioso, ¿no? Si vamos a hablar de pescado, vamos a hablar, no sé, de un rodaballo, de algo de más calidad, no me vengáis con... y de cuál es el precio que tienes. Yo sé cuál es el precio que alguien pagó por mí. Y ese precio es difícil, es imposible que nadie lo supere, porque yo fui comprado con la sangre de Cristo. Entonces, qué bueno que tú digas, mira, si eres capaz de superar que Dios mismo vino y murió por mí, si tú eres capaz de superar eso, me venderé al mejor postor. Pero es que no hay nadie que pague un precio más alto. Fui comprado por precio y fui valorado mucho más de lo que yo mismo me podía haber valorado. Entonces, qué bueno que tú pienses así, mira, Dios pagó el mayor precio que podía pagar, mandó a su Hijo a morir por mí. Y si alguien es capaz de hacer eso, ¿quién va a morir por ti? ¿Qué idea, qué pensamiento, qué religión, qué partido político va a poner una persona que muera por ti? Jesús murió por ti porque el Padre lo envió por amor hacia tu vida. Y qué bueno que tú valores tu vida por el precio que Dios pagó por ti. Y dices, mira, no hay nada en este mundo capaz, suficientemente valorado, que pueda alcanzar la puja del precio que Jesús pagó por mí. Y cuando alguien se extralimitó en el pago, dice, ¿quién puede? O te vas a despreciar. Fuiste comprado con un precio alto y ahora te vas a vender. Y hay cristianos que se venden por unos euros. Dice, yo voy a robar una pequeñez cuando tengo al Dios Todopoderoso que cuida de mí y que me da todo lo que necesito cada día, que me ofrece su reino. Qué bueno que puedas mantenerte firme sabiendo eso, ¿verdad? El diablo viene, ofrece, pero nunca da. Te promete y no cumple.
pero las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Es así. Así que, ¿qué oferta te puede hacer el mundo, el diablo, cualquiera, que supere las ofertas que Dios hace? Entonces dices, mira, me estás ofendiendo con esa oferta. Tienes que subir mucho la oferta. No vas a poder llegar a lo que Dios me da cada día, lo que Él me ofrece. Luego me encuentro con personas que están dañadas, pero normalmente el problema viene por la culpa propia de uno. Y puede ser que haya otros que te hayan hecho daño, ¿no? Pero qué bueno que tú digas, el Señor me ha enseñado a devolver bien por mal. Cuando otros me tratan mal, yo les devuelvo bien porque es lo que hay dentro de mi corazón. Porque el Señor me regaló su bondad, la gracia de su Espíritu, ¿verdad? Entonces, limpiados, manteniéndonos firmes sin fluctuar en el Señor. Qué bueno que sea así, ¿verdad? A veces hay algunos que les viene una idea, una moda, una doctrina, y les mueve de su sitio, porque están abiertos a aceptar lo que no viene conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? En la tercera carta de Juan, versículos 3 y 4, les dejo el capítulo para que lo busquen ustedes, versículos 3 y 4, dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Juan recibe una visita y los hermanos le dan testimonio de otros hermanos que él conoce que están siendo firmes, que están andando en el buen orden de Dios. Y qué bueno cuando es así, ¿verdad? Cuando tenemos noticia de personas que se mantienen firmes, que están siendo fieles al Señor y que están andando en sus caminos. Y Juan decía, cuánto me he gozado, cuánto me he regocijado de recibir la noticia de que mis hijos, aquellos que fueron engendrados por mí, andan en la verdad. Y qué bueno, qué gozo es ver personas que se mantienen fieles, que se mantienen firmes, que están haciendo la voluntad de Dios y que están ahí. Y qué bueno que desde esa perseverancia podamos dar seguridad a otros que vienen, ¿verdad? Porque qué mayor seguridad puede haber en alguien a quien das testimonio, que digas, mira, yo llevo 38 años que conocí al Señor. Antes la había oído de oídas. Andaba en una religión. A veces tengo la oportunidad de contar mi testimonio. El día que yo cumplía mis 25 años, en esa mañana tuve una visita en mi habitación. Me visitó el Señor. Y ese día yo tuve un encuentro personal con el Señor. Y ese día yo nací de nuevo y mi vida cambió. Y después el Señor me guió y me llamó y me hizo tomar decisiones. Y hoy, 38 años y 17 días después, sigo en el camino. Ahora me ha venido a la mente un programa que hubo en televisión, era como un concurso, pero era en broma, ¿no? Y siempre el tipo que estaba allí ganaba el concurso, aunque dijera lo que se le ocurría y no lo sabía, pero era la respuesta. Y decían, bueno, ya tiene usted 1.200.000, ¿qué va a hacer? Y él decía, yo sigo. Y la semana siguiente volvía al programa y él seguía.
Y dice, no, yo quiero seguir adelante. ¿Tú quieres seguir adelante? ¿Hasta dónde? Hasta la meta, hasta el final. ¿Tú te imaginas? No sé si has visto alguna vez una carrera de maratón. Hay personas que llegan corriendo 42 kilómetros y entran en el estadio, les quedan 100 y pico metros y ya no pueden y se caen ahí en el suelo. Y dices, qué pena hacer 42 kilómetros y que te falten 130 metros para llegar a la meta y no llegues. Y ha habido alguno que ha llegado arrastrándose. Dice, mira, si hace falta arrastrándome, como sea, pero yo quiero entrar en la meta. Amén. En la meta que te lleva ya a estar en la eternidad para siempre sin problema con el Señor. ¿Verdad? Qué bueno que lo que has caminado ya no sea en vano, sino que perseveres, ¿no? El que persevera hasta el fin, este heredará la corona de gloria, ¿verdad? Gloria al Señor. Y qué bueno que los demás que escuchan de ti digan, está ahí firme. Dice, bueno, si esta persona sigue estando ahí, algo habrá encontrado. Una vez unos amigos nos decían, oye, ¿no os arrepentís de las decisiones que habéis tomado en vuestra vida? No, de ninguna manera. Tú sabes lo que yo he vivido, lo que he experimentado, en lo que he podido participar. Qué bueno que tu vida esté llena de esas riquezas que Dios da, ¿verdad? Dices, ¿tú sabes en qué situaciones me he encontrado en las que Dios me ha sacado adelante? ¿Tú sabes que Él es fiel, que nunca me deja, que sigue estando ahí? ¿Cómo me voy a arrepentir de sentir el amor de Dios en mi vida? ¿Cómo me voy a arrepentir de todo lo que Dios me ha dado y todo lo que me ha quitado, que me podía haber creado muchos problemas, ¿verdad? Leemos en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1 y versículos 21 al 23. No sé si no están acostumbrados a una predicación tan larga. Bueno, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y dice, vais a recibir todo eso con tal que permanezcáis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Alcanzar la meta es el fruto de la perseverancia en el Señor. De hecho, en otra carta dice, algunos que dudan, convencerlos. Pero, ¿cómo puedes convencer a alguien de lo que tú no tienes claro? Para convencer a otro tú tienes que tener las cosas claras, ¿verdad? Y qué bueno que las tengas, porque la idea es que sepas quién eres y en quién has creído y que estás andando en la verdad. Y entonces no te apartas nunca. Hablaba con alguien el otro día y me decía, es que ya, y si las cosas, las circunstancias cambian, tal, no sé qué, y yo le decía, mira, solo te puedes marchar si Dios te dice que te vayas. Y Dios nunca te va a decir que te vayas. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? El que viene a mí, yo no le echo fuera. Él no te dice, ya no te quiero. Nunca el Señor te va a echar de su lado.
Y cuando estás en una situación y el Señor te dice, mejor que salgas de aquí, sal. Pero si Dios no te dice, a veces me he encontrado con hermanos que dejaron el ministerio y yo les he preguntado, ¿el Señor te dijo que te fueras? Me dicen, no. Entonces, no, es que la situación era insoportable. ¿Seguro? ¿Seguro que buscaste las fuerzas de Dios? Porque si el Señor está contigo, todo es soportable, ¿verdad? Todo es vencible, porque Él es el Dios todopoderoso, ¿verdad? Entonces, siempre en el Señor tendremos victoria. Cuando alguien dice, ya no aguanto más, yo digo, qué bueno que se te acabaron las fuerzas. Porque ¿sabes lo que dice la palabra? Que el Señor da nuevas fuerzas al que no tiene ningunas. Así que no hay excusa, no hay por dónde. Mira, para donde el diablo quiso tomar una ventaja, ya el Señor se le adelantó. Y qué bueno que tú puedas decir, con Él puedo vencer. ¿Por qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gloria al Señor. Termino en la segunda carta de Juan, en los versículos 4 al 9, también en otra ocasión más Juan se goza. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. No perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Dios quiere que recibamos galardón completo. Si tú te conformas con las migajas, el mundo tiene muchas migajas que dar. Pero si quieres el galardón completo, ese es el Señor el que te lo da. Porque, ¿cómo fue el sacrificio de Jesús en la cruz? Completo, ¿verdad? Él dio hasta la última gota de su sangre. Su sacrificio fue absoluto. ¿Por qué? Porque Dios no hace las cosas a medias. Dios hace las cosas completas. Y bueno, si tú dices, mira, yo me conformo con la mitad, yo me conformo con un poco, soy de fácil conformar. No seas de fácil conformar, porque Dios quiere darte lo absoluto, su gracia, su presencia, su gozo, su verdad. Dios no quiere que seamos mediocres, quiere hacernos vivir en su plenitud. Por eso Jesús decía que Él vino para darnos vida y vida en abundancia, ¿verdad? No un sistema religioso donde uno va ahí esforzándose, arrastrando los pies. No, Él quiere traer galardón completo a nuestras vidas. Y por eso nos dice, persevera, sigue adelante. En mitad de las pruebas, busca mis fuerzas. Es más, en 1 Corintios dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que Dios nos dará juntamente con la prueba la salida. Siempre hay salida en el Señor. Siempre hay respuesta en Dios. Agarrémonos a Él. Y yo no sé si tú estás en alguna prueba, en alguna situación difícil, o quizá venga mañana. Agárrate fuerte al Señor, porque con Él llegaremos hasta la meta. Vamos a orar por ello.
Amén. Señor, gracias que hasta hoy seguimos firmes. Por tu gracia hemos perseverado hasta este día. Señor, pero llévanos hasta el final, Señor. Queremos tener galardón completo, Señor. Señor, igual que tú te presentaste ahí en el huerto del Getsemaní diciendo, ninguno se perdió. De los que me diste, Padre, ninguno se perdió. Que ninguno de nosotros se pierda en el camino, sino que podamos tener la gracia de la perseverancia, Señor. Renueva nuestras fuerzas, Señor. Anímanos, que podamos gozarnos en ti, Señor, en medio de las tribulaciones, con tu victoria, Señor, y así podamos llegar hasta la meta final. Señor, gracias por tu galardón completo que nos espera. Señor, por tu presencia, por tu ánimo, por tu gracia y por tu victoria. Señor, que se manifieste en cada una de las vidas de los que aquí estamos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.